Soy Miguel Ramis, llevo un pequeño taller familiar en el Pla de Sant Jordi. Hace unos 25 años que llevo el taller. Mis inicios fueron de crío, siempre que podía bajaba al taller y mientras mi padre y mi abuelo trabajaban, pues yo jugaba. Después, cuando estudiaba y los veranos, siempre me pasaba por el taller y se inició un curso del Consell Insular de restauración de molinos, porque era un oficio que se estaba perdiendo. Lo encontré interesante y me apunté. Y lo que se hizo es que se montó un taller dentro del Consell y nos pusimos a trabajar. Y lo dejé, cogí el taller de mi padre, ahora hace unos 25 años, por ahí. Y ya empecé a trabajar con mi padre. Claro, me enseñó muchas cosas. Lo que realmente sé de molinos lo he aprendido de mi abuelo y de mi padre, porque era su manera de trabajar, tenían sus técnicas y claro, al cabo de tantos años de trabajar con ellos, pues soy capaz de coger un molino, desmontarlo, repararlo, si se tiene que hacer nuevo, se hace nuevo y pues dejarlo como nuevo. Pero todavía hoy en día estoy trabajando y estoy aprendiendo cosas. Después intento divulgar, hacer entender pues lo que es el tema de los molinos. Me llaman el molinero, pero realmente no soy molinero. El molinero es el que estaba en el molino. Nosotros éramos carpinteros de molinos o herreros de molinos que íbamos a reparar los molinos. Los más abundantes son harineros y de extracción de agua, porque normalmente son todos de viento, porque después hay molinos hidráulicos en los torrentes, pero aquí no hay ríos. Los molinos, yo encuentro que aquí en Mallorca es una estampa, es un icono de la isla, igual que puede ser la ensaimada o la sobrasada. La gran diferencia que hay entre los molinos de la península y los molinos de aquí es que los nuestros tienen 6 palas, 6 antenas, a diferencia de los de La Mancha o Consuegra, que tienen 4 palas. Estos molinos, todos los tirantes los tienen de delante, por eso el molinero siempre estaba en el molino. Y si el viento giraba, ellos giraban todo lo que es el capuchón, el capell, el sombrero, con las antenas se gira todo de dentro. Y se gira y siempre de cara al viento. Ahora estos molinos de hoy en día tienen la cola que es el timón y esquivan el viento. Todo era de madera. Este ya es un poquito más moderno porque lleva la estrella de fundición, ya es metálica. Los más antiguos llevaban lo que es el árbol, el eje, todo de madera. Siempre se utilizaban maderas que se encontraban aquí. Norte Viejo, abeto y después para hacer lo que son los soportes ya se utiliza acebuche, se utiliza encina y almendro. El almendro normalmente lo utilizamos para todas las barras que van dentro del pozo, porque el almendro no se pudre en el agua. O lo cortaban en luna, lo tenían en remojo y todo un proceso que hoy en día las maderas no se hace. Encina o almendro sí que intento tenerlo en remojo, pero bueno, a veces es complicado. Los molinos nuevos se hacen. Los clientes que tenemos han dejado de ser el payés y ahora es a lo mejor un hotel, un agroturismo, un restaurante. Este premio para mí yo lo encuentro muy importante porque nunca me habían agradecido el trabajo que hago, pero el mérito total es de quien trajo los molinos aquí, que los montó.